Ya, entonces ayer habíamos revisado las concepciones de empatía de individual, eh, y íbamos a pasar a esta parte que quedó pendiente, que tenía que ver con la empatía o una concepción de la empatía en un términos interculturales. Ya, ¿y a qué nos referimos con empatía intercultural? Entonces tiene que ver con cómo somos como personas capaces o no de poder entender, comprender y tratar de, en el fondo, conectarnos con la existencia de otros tipos de culturas y cosmovisiones distintas a las cuales yo he vivido o la cual me ha tocado experimentar durante mi vida, ¿ya? En ese sentido, eso implica que en el fondo, como la gran mayoría, o si no, la totalidad de nosotros y nosotras, somos nacidos en el continente de América del Sur, eh, tenemos ya per se, digamos, una cultura occidental, en el fondo con ciertos valores de los países de los cuales venimos, nuestro idioma, nuestra jerga, etcétera, etcétera, nuestras costumbres, pero en el fondo eso no implica que sea la única y a la única que deberíamos entender y no y cerrarnos hacia la existencia de otras formas de ver el mundo, porque básicamente nuestra cultura no es la única y por lo mismo tampoco va a ser la mejor ni la peor, porque en el fondo no tiene que ver con eso, ¿ya? ¿Qué se nos dice? Que en el fondo poder conectarnos desde esta manera más amplia nos puede ayudar a mejorar nuestra autoconciencia y la conciencia crítica sobre el estilo de interacción propia, la forma en que está condicionado por los antecedentes culturales y promover una visión en sí mismo como proceso. En el fondo, entender que, sobre todo en un mundo globalizado, las visiones se van de alguna manera a partir de, sobre todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, el comercio, etcétera, etcétera, se van mixturizando en el fondo nuestra cultura. Cada vez vamos teniendo elementos de otras cosmovisiones mayores, ¿ya? No sé si al curso ahí se le ocurre alguna tipo de visión, cosmovisión que pueda reconocer rápidamente, que influencie nuestra forma de vivir y que antes no estaba presente. Para darle... Hola, ¿puede ser? Mm, Em, Cami. ¿Podría ser como la presencia de carteles en creol en los hospitales? Ya, por ejemplo, el hecho de que haya migración haitiana va, en el fondo, obliga a, de alguna manera, o debería, no sé si obligar, pero en el fondo determina que hayan ciertas cosas que tengan que irse adaptando y condicionando al nuevo cambio, digamos, de la población existente actualmente. Muy bien, Cami. ¿Algún otro ejemplo que se le ocurra por ahí? Y qué bueno el de que dijiste, Cami, porque vamos a hablar de un fenómeno similar al que habla. No necesariamente, digamos, en el ámbito de la salud, en el ámbito del cotidiano. ¿Qué cosas podemos ver que nos influencian en nuestro cotidiano que probablemente no existían antes? La religión cuenta, claro, sí, cuenta la religión también. Es una visión, en fondo, característica. Recuerden de que el cristianismo como religión casi oficial digamos, de Occidente, no es la más popular a nivel mundial, pues en Oriente no es popular el cristianismo, entonces es una visión particular de este lugar, más macro. ¿Qué otras cosas podríamos ver? A ver, parece que están hablando en el chat, a ver. Dice, la existencia de traductores en los hospitales para los inmigrantes. Sí, también, muy bien. Pero en su vida cotidiana, imagínense en su vida cotidiana, ¿qué cosas, por ejemplo, podrían ver que son de cosmovisiones o de visiones que no son necesariamente chilenas, por decirlo de alguna manera? Podría ser como en la feria que venden, hay como puestos de gente peruana que vende productos peruanos, como por ejemplo el plátano verde y así, esos productos como La cebolla propios, la morada, cebolla morada, el camote, unas ya, papitas chiquititas que son muy ricas, pero no son muy papitas. bien, Cami. La Irma dice Halloween también. Halloween también es una fiesta que es de origen irlandés, celta en realidad. Luego fue reideado, entre comillas, con un nuevo trasfondo en Estados Unidos y a nosotros nos llega la versión más gringa, ¿ya? Muy bien. La María dice la astrología.
Sí, podría ser también, aunque entendiendo la astrología desde la visión más europea, quizás, porque en el fondo, por ejemplo, el pueblo mapuche sí tiene una visión sobre el tema de la interpretación de los astros, aunque tienen otros nombres, claramente. Que Vicente juraba que era de México. ¿Qué cosa? Las comerciales como el Black Friday, cosas así, claro, todo este tema de El, las ofertas también pertenecen a otro lugar. ¿Vicente? el Halloween, profe, yo pensaba que era de México, porque como que resucitaban los muertos, algo así, y desde chiquitito me crié con esa visión de que juraba que era de México. Ah, lo que pasa es que, y no estáis tan lejos, lo que pasa es que el 31 de octubre es el Halloween, que es en la cultura celta tiene que ver con la apertura, digamos, y conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, origen Ah, ya, europeo, y el 1 de noviembre, no 1 de octubre como dice la María Catalina, es el Día de los Muertos y donde se celebra también el tema de la Virgen de la Santa Muerte en México, donde también en el fondo se cree, se tiene la creencia de la apertura de portales de que permiten la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos. Eso lo claro. pueden ver muy patente en Coco. Qué culto, profe. Gracias. No, no, o sea, gracias a ti, Vicente, por ese elogio, pero es que a mí me gusta la cultura celta, por eso. 1 de noviembre, el Día de los Muertos, y mi cumple, dice la Sofi. Y ahí pasó el dato que está de cumpleaños el día 1 de noviembre. ¿Qué signo tiene la Sofi? Eso es, espérense, no, es Libra, ¿o no? No, Escorpión. Ah, intensa, intensa la Sofía. Ya, ahí salió la astrología, ¿ven? Ya, ahí tenemos varias influencias en el fondo que, a ver, podemos decir que son detalles, pero en el fondo son elementos que van transformando las cosmovisiones, digamos, de los países, las van transformando. Sobre todo, y en nuestro caso, tenemos una influencia más gringa, ¿ya? Y europea, básicamente, el tema de las series, de las películas, de todo. Ahora están las teleseries turcas que son más entre Europa, Asia, pero por ahí va. Profe, la comida, sí, pues la comida, como dijo la Cami ahí, los alimentos, la comida, por ejemplo, en Chile ya es mucho más común encontrar, como dices tú ahí, sushi en todos lados, comida china ahí en todos lados, comida peruana ahí en todos lados, ¿ya? Em, como la chilenización de todo. ¿A qué te referías ahí, Lucía? Por ejemplo, la comida china de China no es la comida china que comemos aquí en Ah, Chile, no, pues. porque no nos gusta, por ejemplo, lo que comen allá que lo que comemos acá. Entonces, aunque toda la comida se adapta a lo que les gusta a las personas del país donde va la comida. De hecho, es súper importante lo que dice la Lucía, porque pasa con varias gastronomías que han pegado acá, como que ciertos platos no los traen de la misma manera porque acá no pegan, parece. La otra vez le hablaba con un vendedor de comida rápida peruano que me decía eso, así como, oye, acá nosotros como que no vendemos tan picante las cosas como allá. Y claro, porque acá en Chile no se usa tanto el tema. Si ustedes comen comida china, por ejemplo, como dijo la Lucía, en China o en otro país, se van a dar cuenta que hasta los platos cambian. No son los mismos, porque se van adaptando, digamos, a los gustos de los países. Acá puro guantán y arroz chaufán, parece. Eh, y obviamente deben tener millones de platos. Y bueno, ahí vamos viendo ciertos elementos. Profe, no, Dígame, ¿quién habló? Pedro. no, sí, no sé si estoy equivocado, pero como las introducciones que vienen en varios idiomas, en los artefactos que compramos y cosas así. Como No, los no sé si idiomas ¿como en qué sentido? así vienen las introducciones como en varios idiomas, pues en inglés, Ah, claro. español, portugués. Claro, porque ahora se exportan, digamos, a todos lugares del mundo, entonces vienen con hartos idiomas, ¿ya? Ahí podemos reconocer que hay una transformación. De hecho, no sé, para la gente que vio Dark, ¿se recuerdan una vez que en un capítulo el policía que se llamaba... Uy, se me olvidó el nombre. No, El Tiedemann, ¿o no? el Tiedemann sí parece que era Era cuando, Tiedemann, ¿o no? El que era apellido. cuando veía la ropa de uno de los chicos y ve como la etiqueta y dice hecho en China y queda así, pero como súper sorprendido. Como dice, ¿por qué está hecho en China? Porque como en ese momento estaban como en los años, no me acuerdo, Egon. Muy bien, bien Sofía, gracias Sofía, Egon. Pero era Tiedemann el apellido de Egon, ¿no?
Ah, sí, por ahí con Tideman, sí. Tío, sí, estaba bien, Cami también. Estábamos bien, estábamos bien. Pero ¿se acuerdan de esa escena? Que ahí cuando encuentran a uno de los niños que dejan abandonados, como cuando antes de que hagan la planta nuclear, ahí ve la ropa y él ve la ropa y ve que la etiqueta dice hecho en China y queda así como, ¿what? Así como, y eso es porque antiguamente era impensado que la ropa que usáramos eh, fuera de un origen como China. O sea, antes la ropa se hacía acá, los zapatos se hacían acá, y ahí, bueno, podríamos meternos en un mundo mucho más amplio de ver cómo la industria chilena, en términos de hacer estos como productos, o sea, ahí se desmanteló a partir de la irrupción, digamos, de los costos de China, pues, y no solo con Chile, sino a nivel casi global. Ya es imposible, o sea, viajas a algún lugar y compras un recuerdo y el recuerdo es hecho en China. ¿Cachai? O sea, lo compras en el lugar, pero fue hecho en China. O sea, como que en el fondo fuiste a China igual, sin querer. Entonces, eh, pareciera que en el fondo la empatía intercultural tendría que ser algo como una base, digamos, de la evolución humana en términos de convivencia, pero no es tan así porque, eh, aunque hay un nivel más globalizador de las costumbres, de las comidas, de todo lo que hemos hablado, se presentan resistencias en relación a ciertos fenómenos, y aquí me estoy alejando de la crítica al capitalismo, porque si no nos estaríamos metiendo también en algo mucho más profundo, pero obviamente entendiendo que el capitalismo se aprovecha de todas estas situaciones, obvio, como el Halloween, etcétera, etcétera, que lo vuelve una fiesta totalmente comercial y sin ningún trasfondo religioso. O sea, yo creo que ningún niño o niña sabe más o menos la explicación, digamos, originaria del Halloween y solo se disfraza y sale a buscar dulce, lo cual no encuentro que esté mal, pero en el fondo se reduce a eso. Ya lo mismo que pasa con otras fiestas, como el Día del Amor, que en el fondo es como la gente compra por la obligación de tener que regalar algo, no es como que necesariamente sienta la fecha en sí misma. Irma, no sé si querías como agregar algo. No, no, estaba pensando en el tema de la importancia de la empatía intercultural en el trabajo de enfermería y en la atención de enfermería, porque uno se puede declarar muy abierto, pero en la hegemonía de la medicina occidental en que nosotros nos formamos, de repente es bastante difícil aceptar las visiones que tienen personas de otras culturas de sus procesos de salud-enfermedad y los tildamos de ignorantes o que nuestra visión es la que vale. Y por lo tanto obligamos o queremos obligar a las personas a que sigan nuestras recomendaciones sin escuchar lo que son sus propias explicaciones y sus propias interpretaciones. Y eso nos va a pasar o les va a pasar a las chiquis muchas veces en su práctica profesional, ¿no? Que de repente, no sé, pues o sea, todo lo que son las creencias o la forma de ver el mundo desde otras cosmovisiones, eh, desde nuestra hegemonía de salud occidental, nos cuesta bastante aceptarla. O sea, De hecho, estaba ahí pensando De hecho, ahí, Irma, te acordás que lo habíamos hablado, creo, el año pasado con el curso que tuvimos de TDI, con el tema de lo que pasaba con el tema del apego de las madres haitianas. Ese era por ejemplo, claro. Sí me ya, acuerdo. ya, Cami, ¿tú te acordás, Cami? Ahí comenta un poco de qué es lo que hablamos esa vez, si es que te acuerdas. Ya, me acuerdo que comentamos que el apego bueno, que presentaban como en el servicio médico las madres haitianas, bueno, pusimos como ejemplo las madres haitianas, po, pero con respecto como a la madre chilena, entre comillas, era bastante distinto, porque si bien la madre chilena era un poco más sobreprotectora, la madre haitiana no lo era tanto, no se veía esa relación como de apego, de estar siempre preocupada, estar siempre quizás un poco más encima, y llegamos a la conclusión de que eso se debía porque en Haití la tasa de mortalidad infantil es súper alta. Por lo tanto, como históricamente, bueno, las madres y como los agentes del cuidado no suelen encariñarse tanto con sus hijos porque es probable que no sobrevivan. ¿Estoy en lo correcto? Muy bien, Cami, ¿te acordás? Así, pero perfecto, ¿no, Es Irma? que hablé harto esa clase. Sí, sí. Eh, pero Seca. además, pero además tiene que ver con que todavía la cultura en Haití, las familias son bastante más extendidas
y por lo tanto el cuidado de los niños no es solo de la madre directamente, sino que como viven con varias tías, los abuelos, las abuelas, incluso entre los vecinos se comparte la crianza. Entonces, la relación de la madre con los niños es distinta a la relación de las madres chilenas con los niños, que en general es la madre está sola con el niño, entonces está todo el día ahí metida encima. Claro, Entonces, más también es aclanado. otro, ¿ah? ¿Perdón? Es más aclanado allá Es mucho más aclanado, exacto, y por lo tanto el cuidado se comparte, pues. Y la preocupación por los bebés, por los niños se comparten en el clan, digamos, en el lote. claro, pero acá es como, no toques a mi niño, no toques a mi huevo. Exacto, exacto. Y otro ejemplo es que también nos va a tocar, digamos, en la realidad, o les va a tocar a las chicas en la realidad cuando empiecen a trabajar, son los test que aplicamos, por ejemplo, para medir el desarrollo psicomotor. Están hechos como desde la visión occidental y desde la visión más urbana. Y si tú eso le aplicas a un niño, por ejemplo, de una de las comunidades mapuche del Alto Biobío, de estos lugares donde están más apartados de la televisión y las cosas, el niño sale con, entre comillas, con un retraso. ¿Por qué? Porque no ha visto nunca un tren o porque no ha visto nunca una tele, pero no quiere decir que el niño esté retrasado en su desarrollo, sino que simplemente culturalmente lo está familiarizado con lo que esos test utilizan para medir el desarrollo. Claro, Entonces son esos también. no podemos entender que en el fondo, como por nuestros parámetros, se van a poder medir a todo el tipo de población. Y ese, Exacto. y ese es un error en el fondo en términos de cómo la empatía intercultural, tomándonos de la empatía, debería trascender hacia ir generando adecuaciones que nos permitan el entendimiento de otras realidades en todos los contextos, no solo en lo que nos convenga, porque no solo en la parte comercial. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es revisar dos fenómenos que son bastante presentes, digamos, en la sociedad chilena, en el mundo también lo sabemos, y son bastante terribles, digámoslo, y que en el fondo nos hablan de cómo la empatía tiene que pasar desde no solo un concepto formal de entenderlo, sino que se tiene que aplicar en nuestra práctica. Y ahí es donde la Irma también le ha dado harto énfasis en las últimas intervenciones y que creo que es fundamental, es lo que les va a tocar a ustedes. ¿Ya? Porque obviamente no es como vamos a llegar y va a estar todo bien, porque así no es. Y vamos a ver dos fenómenos importantes. Primero, el racismo, ¿ya? Y acá vamos a entender el racismo brevemente como una ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantener aislada o separada del resto de una comunidad o un país, ¿ya? No sé si hay alguien del curso, se le ocurre algún ejemplo mundial, digamos, de esta como política, digamos, o formas, digamos, de que se expresa el racismo a través de la marginación o separación de la población. A ver si alguien anda conectado ahí. No, Cami, tú no. Apago el micrófono entonces. No, pero sí puedes, Cami, pero deja que a ver si del curso sale lo mismo. Ya, Jeremy dice, la muralla, posiblemente la muralla que iban a hacer en Estados Unidos, la muralla existente también. Ahí tenemos una, ya, los campos de concentración. Muy bien, Lucía. Muy, muy, muy bien. Ahora sí, Cami. No, iba a decir los campos de concentración. No, le estáis robando la idea a la Lucía, te caché. Ya, ahí tenemos dos ejemplos puntuales de lo que puede ser un poco de mantener, digamos, la segregación de la población. ¿Eso es racismo o no es racismo? Por ejemplo, la muralla en Estados Unidos, ¿es una forma de racismo? ¿O es una forma de xenofobia? ¿O es ambas? Eso es lo que vamos a contestar ahora también. ¿Ya? Yo creo que es ambas. Es ambas, ¿no es cierto? Sí. La Sofía dice aporofobia. Oye, la Sofía, pero es una letrada. Es una letrada. Sofía, tú Es estás. crack ella, tiene respuestas, pero siempre. La Sí. adoro. Es que Sofía, ¿puedes explicar el término aporofobia? Porque este término yo lo pasamos en el electivo en el segundo semestre del segundo año. Pero dale, Sí, explícalo. puedo explicarlo. Sí. Lo que pasa es que la porofobia plantea que es el miedo al pobre, no el miedo al extranjero, porque claramente aquí en Chile, por ejemplo, recibimos al extranjero que viene de Alemania, al estadounidense, pero
cuando eran personas venezolanas, por ejemplo, o de otra nacionalidad que son más relacionadas a Latinoamérica, se les recibe con rechazo y se les trata de distintas formas. Así Entonces, es. eso plantea ese término. Sí, pues ese es un término que muy bien la Sofía, que acuñó una, creo que es filósofa española, que es la Adela Cortina, y que lo que plantea es que, va un poquitito para complementar nomás lo que dice la Sofía, es que todas las formas de discriminación ella las reduce a el miedo, rechazo al pobre. No, que en el fondo, si bien hay racismo, puede haber una cuota de racismo, pero es peor si el fondo la persona de color de piel que yo estoy discriminando es pobre. En el fondo, si la persona en el fondo no da lo mismo si viene de algún país, independiente de cuál sea, eventualmente si viene a entregar plata por el turismo, ¿ya? El problema es que si esa persona es pobre. Y ahí se empiezan a ver todas las otras formas, digamos, de discriminación, reduciéndolas en una. Y eso, muy, muy bien, Sofía. Me parece muy bueno tú, Jeremy, también la conoce. Así que, bueno, si alcanzamos hoy día podríamos ver un pequeño video de la Cortina. Y, bueno, el racismo en el fondo se vuelve peor cuando la persona es pobre. El machismo también se vuelve peor si la mujer es pobre, ¿ya? Todo se acrecienta si es pobre, ¿ya? Y por otro lado tenemos otro fenómeno, que es el que hablaba recién yo, que es la xenofobia, que en el fondo viene del griego también, compuesto por dos palabras, que es extranjero, xenos, y phobos, miedo. Y la xenofobia, en términos muy resumidos, tiene que ver con todos los sentimientos de hostilidad que generan en ciertas personas la existencia de personas que sean foráneas o de fuera, digamos, del lugar de origen de estas personas. Entonces, si estamos en Chile, cualquier persona que venga de fuera, en el fondo me va a generar un rechazo. Y, bueno, gran parte, digamos, de las explicaciones desde la psicología tienen que ver un poco por ejemplo, el odio irracional tiene que... hay un odio en el fondo a lo desconocido, al cambio, a lo distinto, en el fondo a verse transformado por esto. Entonces, claro, pasa así en ese sentido lo que decía un poco la Sofía, que hay una especie de doble moral sobre el tema de quién es extranjero y quién no, porque se hacen estas distinciones, sobre todo en la prensa. Si es un alemán, es una persona extranjera, y si es un venezolano o venezolana, es un inmigrante. En el fondo se va clasificando a las personas. Y eso también tiene que ver con una lógica clasista que apela también al concepto de aporofobia que habló la Sofía, en el sentido de que se va generando una clasificación por clases, ¿ya? Entonces, clase pobre, clase rica. Por ejemplo, si queremos ver esto también, que lo habíamos visto un poco en cognitivismo, pero no está de mal volver a mencionarlo, lo que pasó ayer con el hijo de la Raquel Argandoña, ya que me carga hablar de estas cosas, pero sirve de ejemplo como puntual. En el fondo, el cabrón en cuestión apuñaló al papá, pero los medios no ponen la palabra apuñalar, sino que utilizan otro tipo de eufemismos para referirse al ataque. Pero si hubiese sido alguna persona de otra comuna, no de farándula, probablemente estaríamos hablando de que apuñaló a la persona de un acto de violencia. ¿Qué se trata de hacer? De comprender el acto de esta persona. ¿Por qué? Porque viene de una clase más acomodada, ¿ya? Sofía dijo ahí muy bien, que dice atacó a su padre. Claro, pero si la Sofía o alguno o el Vicente le propina este ataque con cuchillo a su padre o madre, probablemente no estaríamos hablando de un ataque, sino estaríamos hablando de una puñalada, ¿ya? Entonces, obviamente ahí se empiezan a ver estas distinciones y obviamente los medios de comunicación perpetúan e incentivan el racismo y la xenofobia. O sea, imagínense para el tema del COVID, cuando iban a mostrar a los guetos donde viven las personas haitianas y muestran las caras, muestran el hacinamiento, no les importa mostrar en nada, pero cuando van al Jumbo del Alto Las Condes, censuran las caras. ¿Y eso por qué? Porque en el fondo hay una clasificación de personas con más valor y personas con menos valor. Entonces, obviamente, y ahí entra la posición social que en el fondo también
que da el privilegio de estudiar una carrera profesional, el tener acceso a estas interpretaciones de lo que estamos viendo, porque tampoco podemos pedirle a las personas que obviamente sin tener mucho acceso o a mejor educación, absorben en gran parte, digamos, el mensaje entregado por los medios como una verdad absoluta. Cada vez se cuestiona más, pero a veces es así. Entonces, es importante en el fondo porque se van a encontrar también en un futuro, lamentablemente, con profesionales también de la salud que van a discriminar a las personas por su origen. O sea, van a decir de que en el fondo se le tiene que dar atención primero al chileno, a la chilena y no al que viene de otro lugar. Y van a priorizar el lugar de origen sobre la gravedad de la situación, ¿ya? O van a discriminar a ciertas personas por eso. Y lamentablemente, aunque uno quiera, le gustaría que no fuera de esa manera, en la salud, la discriminación, la segregación, el racismo y la xenofobia son cosas presentes. Ustedes van a escuchar cosas terribles como personas que van a decir, como que, ay, si todos los no sé cuántos son cochinos, o todos son, todos son descuidados, y se clasifica y se generaliza a la población a partir de prejuicios, ¿ya? Y eso, no sé si van quedando dudas de lo que revisamos hasta el momento, rápidamente lo que es el racismo y la xenofobia. Trump ama esto, dice... Solamente puntualizar, Cris, que ¿Mm? tanto el concepto de racismo como el de xenofobia se puede también aplicar a la relación que hemos tenido los chilenos y antes de los chilenos los españoles con nuestra población indígena. No, si de eso viene ahora, Irma. Ya, perdón. Nadie escuchó, ¿ya? Viene un poquitito más adelante. pero sí, vamos a tratar el tema vamos a ver dos fenómenos a continuación, ¿ya? Vamos a ver el tema del racismo y la esclavitud en Estados Unidos, a partir como ejemplo, y vamos a ver el conflicto mapuche. Esos son los dos ejemplos que vamos a ver hoy a partir de cómo vemos en la práctica el hecho de la existencia del racismo y la xenofobia, ¿ya? Bueno, acá voy a leer una pequeña cita de la María Emilia Tillú, que es una socióloga chilena. Si le suena el apellido es porque es la mamá de la cantante Ana Tijoux. El racismo viene a ser una cuestión más transversal que permite que se pueda gobernar de mejor manera. Como decía Foucault, al organizar las diferencias y generalmente las diferencias las organiza el Estado y sus gobiernos por abajo. Esto convierte al racismo en un sistema, en una ideología y también en una doctrina. Uno podría colocar todo esto en el racismo, que implica pensar que hay una raza, lo digo entre comillas porque no existe, porque todos tenemos los mismos genes, pero sin embargo la fuerza de la raza es tan potente que permite que el racismo se construya y se crean procesos de racialización que hoy día atacan a los y las inmigrantes y en particular a las inmigrantes, ¿ya? Es importante lo que menciona acá la María Emilia Tillú, porque cuando revisemos estas dos partes prácticas, digamos, sobre el racismo y la xenofobia, nos vamos a dar cuenta que la existencia del racismo, de la esclavitud y del fondo del conflicto mapuche, como conflictos en distintos países, tiene que ver con una política de Estado, que es con lo que mencionaba un poco la Irma, de cómo el Estado chileno ha llevado una relación con los pueblos indígenas. Recuerden también como dato que al menos, digamos, en realidad voy a partir, en Argentina, la solución que tuvieron con los pueblos indígenas fue exterminarlos a casi todos, ¿ya? En Argentina casi no existe población indígena. De hecho, hay un programa que se los voy a dejar espérenme un poquitito, les voy a mandar el link, que es un programa argentino que se llama País de Boludos, donde tratan de el racismo en Argentina. Y es bien interesante porque lo ven, ojalá, yo no he visto nada hecho de esta manera en Chile, porque si no les mandaría unos chilenos, pero aquí ellos tratan en el fondo a través de la interpretación de los medios de comunicación, la educación en sí misma, las relaciones entre las mismas personas, sí, y tratan de responder a la pregunta si Argentina es o no racista, ¿ya? Así que véanlo, yo soy fanático de País de Boludos, de hecho tienen como un noticiario diario y yo lo veo todos los días, es como antes de acostarme lo veo. Y si no lo veo, después los junto y los veo todos así como en la noche. Y es bien interesante. Por ejemplo, si quieren analizar el hecho de cómo se toman las medidas del COVID, es muy interesante hacer el contraste entre lo que pasa allá como en lo que pasa acá, ¿ya?
con el tema de los manejos y etcétera, etcétera. Ya, vamos a partir, les voy a colocar un pequeño fragmento de un musical que es basado en un libro que se llama Showboat. ¿Y por qué elegí este recurso entre la existencia de muchos recursos, digamos, que pueden tomar el tema de la esclavitud en Estados Unidos? Porque este musical es pionero en el sentido de que es el primer musical que cuenta, digamos, con la actuación de personas afroamericanas tomando personajes que no sean secundarios y que en el fondo logran reflejar el conflicto de la esclavitud, pero desde la voz de las personas que habían sido esclavizadas. Entonces acá es muy interesante la propuesta de este, ¿cómo se llama? Musical. Y aparte, bueno, contarlo desde por qué llegué a este musical fue porque una vez en el Persa Bio Bio andaba buscando cosas, me encontré con un disco, vi la portada, me llamó la atención y dije, mi intuición me dijo, estoy frente a algo histórico que quizás no tiene el valor que realmente debe tener, ¿cachai? Como pasa muchas veces en el Persa, y me costó son como 4 discos, y me costó como luja, ¿ya? Pero es muy, 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 muy interesante lo que se plantea acá. Y acá hay una parte como ustedes ven ahí en pantalla, de la letra, que a mí me parece la parte como más interesante de analizar. Voy a tratar de saltarme un poquitito para poder escuchar esa parte, porque no tenemos tanto tiempo para esto. Vamos a escuchar. Ahí voy siguiendo con el puntero la letra. Let me go away from the Mississippi. Let me go away from the white man boss. Show me that stream for the river Jordan. That's the only stream that I long to cross. Ya voy a dejar ahí un poco la canción igual, pero en volumen más bajo. Esta letra habla en el fondo, como podemos ver un poco en esta parte de cómo se veía lo que implicaba la esclavitud en esa época. En el fondo, mientras llegaban, digamos, la población blanca a dar un paseo por un río, la población afroamericana tenía que trabajar hasta la muerte sin ningún tipo de derechos mientras el resto se entretenía. Y eso era normalizado y validado socialmente y por las leyes. Entonces, es un tema que probablemente nos parece como casi poco creíble en esta época, pero también tenemos que tener en consideración de que la existencia de la esclavitud perpetuó hasta el día de hoy la existencia de la discriminación a la población afroamericana que se ve en los fenómenos actuales, ¿ya? O sea, no porque haya habido una abolición de la esclavitud, eso implica que el resto de las personas no sigan creyendo que la raza blanca es superior, entre comillas, a la raza negra, entendiendo que las razas no existen, ¿ya? Sofía dice, el otro día vi un video relacionado con eso. No sé si quieres, también de ahí podríamos compartirlo si alcanzamos. Ahí sí tienen la fortuna de encontrar por ahí este documental, véanlo, interesante. Bueno, y acá entramos en el tema un poco más contingente y nos hacemos la primera pregunta en relación a la aplicación de esta empatía como una habilidad que tiene que estar vista en el diario vivir. ¿Hay vidas que importan más que las otras? Y es a esa respuesta en el fondo donde llegamos al caso de
Ay, se me olvida el nombre de Floyd. Ayúdenme por ahí, por favor. Bueno, el caso actual ¿era Martin Floyd? George Floyd, ahí está. Gracias, Lucía. Muchas gracias. George Floyd, ¿no es cierto? Que es el caso, digamos, que vimos en los meses anteriores. Para los que no lo recuerdan o no supieron, pero claro que no lo supieran, de esta persona que fue apresada por la policía en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos, y que se le dio muerte a partir de una asfixia generada por un funcionario de la policía norteamericana, lo cual generó un levantamiento de un movimiento que es el que conocemos en inglés como el Black Lives Matter o las vidas negras importan, que generó una serie de repercusiones, digamos, a nivel mundial, a partir de los hashtags, de las imágenes en negro, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque lo que planteaba la María Emilia Tijoux es que las lógicas estatales, y ahí aparece muy fuerte el fenómeno Trump también como presidente, un hombre sumamente machista, misógeno, racista, y todas las que podamos encontrar, como Bolsonaro también, en Brasil, el Estado de alguna manera también, y las voces del liderazgo empiezan a establecer ciertos discursos de odio también hacia las personas que mantienen viva de alguna manera esta lógica de discriminación a partir del racismo. Entonces, obviamente, el trato que hay hacia la población afroamericana en Estados Unidos de parte de la policía es distinta a la población, en el fondo, que podríamos decir que es de origen inglés, lo cual uno diría es inentendible porque Estados Unidos es un país que es formado solamente por inmigrantes. Pero bueno, en el fondo, el racismo, la xenofobia son formas también de gobernar, entre comillas, ¿ya? Siempre es mejor decir de que el problema es externo a que es interno. Entonces es mejor decir que el problema de la falta de empleos no es por la generación interna de empleos, sino es porque el inmigrante está quitando empleos, ¿ya? Entonces siempre se van a dar cuenta que en el fondo siempre la influencia externa es lo que afecta a los países. Siempre es Venezuela, no nos transformemos en Venezuela. Si ustedes ven las noticias de Chile, ven las de Argentina o ven las de Perú, se van a dar cuenta que en todos los países siempre va a salir un político de cualquier sector de representativo que va a decir no nos transformemos en Venezuela, porque siempre el problema es algo externo, ¿ya? Y obviamente ahí aparece el tema migratorio, como también el hecho de ver al afroamericano también, luego de cientos de años, como una amenaza externa también, siendo de que es totalmente interna. Así que, bueno, ¿qué pasa? El tema es que aquí nos cuestionamos varias cosas, y voy a irme un poco más rápido porque no tenemos tanto tiempo en el curso para poder afrontar, y nos queda poco semestre, digámoslo, que nos transportamos, digamos, acá tenemos la imagen, y perdón si les muestro la imagen tan explícita, porque en el fondo puedo herir susceptibilidades igual, del policía que asesinó a George Floyd, vemos la imagen, y acá al lado izquierdo vemos una imagen de la semana anterior, donde vemos a un policía de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, y ahí Paco, acá y todo, poniéndole la bota encima a un comunero mapuche. Y ahí nos damos cuenta de otro tipo de lógicas, ¿ya? Y quiero que reflexionemos a partir de esto y de la empatía. Pasó que al momento de la muerte de George Floyd, volviendo al movimiento Black Lives Matter, la gran mayoría de los Instagram a nivel mundial utilizaron los hashtags, pusieron la foto negra, solidarizando, digamos, con este hecho de violencia racial, lo cual no está para nada de mal, lo encuentro bastante bien. Lo mismo pasó hace algunos años atrás con este asesinato que hubo en esta editorial en Francia, cuando la gente puso banderas francesas, etcétera, etcétera. Pero, lamentablemente, cuando el hecho ocurre en Chile, el nivel, digamos, de compromiso de la sociedad y de la población ante un hecho que probablemente, o sea, no probablemente, es un hecho también de racismo, no hay la misma reacción. Entonces, nos cuestionamos en realidad, ¿hay vías que valen más que otras? En el fondo, ¿por qué pongo una foto negra ante la muerte de George Floyd y no, en el fondo, no solidarizo con todas las muertes de
de comuneros y comuneras mapuches a lo largo de la historia, por qué el mundo tampoco ha reaccionado frente a esos hechos, ni los mismos ni mismas chilenas ni chilenos, por qué hubo influencers que pusieron la foto negra para estos hechos, pero no se han manifestado frente a los hechos de racismo dentro de nuestro país. No sé si a alguien le gustaría compartir cuáles podrían ser sus, no sé, hipótesis sobre por qué pasa ese fenómeno. La Loreto dice, por moda igual, yo creo que apoyan lo de afuera, para quedar bien nomás, ¿ya? Ahí, los influencers, claro, los influencers, ya. Es ahí donde creo que la reflexión que quiero empezar a hacer, porque vamos a empezar a analizar el conflicto mapuche, es que no hay, lo que puse en la primera diapo de la clase, vamos a ponerla, de la clase de ayer, donde puse esta frase donde dice no hay discurso sin acción. En el fondo, ¿qué saco con decir de que me conmueve o que apoyo el Black Lives Matter si los hechos de racismo que pasan en mi país o que me están pasando acá al lado no los puedo criticar, en el fondo, ¿ya? Entonces, ojo, porque en el fondo poner una fotito negra en Instagram o un hashtag puede ser un acto de empatía cuando eso tiene repercusiones en las acciones que tengo. Y no lo hago solamente porque el resto lo está haciendo. Como dicen por ahí, como que lo hacen solo para tener más atención. ¿Ya? Ahí la Antonia dice porque como que admiran a Estados Unidos. Y ahí se dan las lógicas también de dominación. Obvio que es un fenómeno que también no vamos a poder ver en este curso, pero los cursos de electivos, si alguien los quiere tomar, los vemos. ¿Ya? María Paz dice, yo creo que es un problema de redes sociales igual. No por compartir la foto en negro significa que no solidarice, claramente, pues, pero en redes sociales muchas veces si no compartiste la foto es como que no te interesa, ¿ya? Es como que te tiene que importar, y siento de que en el fondo, si bien ayuda la visibilización en redes sociales, no es nada si en el fondo después yo me voy a trabajar y voy a discriminar a alguien por ser haitiano, haitiana o por ser mapuche. En el fondo no saco nada con poner fotos en negro si eso no se va a ver en un acto, ¿ya? Por eso que el discurso tiene que tener una acción que avale lo que estoy diciendo, ¿ya? Antonia dice, yo siento que es la comunicación. No sé si puedes ahí decirlo un poco más amplio porque no logro entenderlo. ¿Profe, se escucha? Sí, te escucho fuerte y claro, Antonia. Ya, yo encuentro que, bueno, igual tiene que ver con la introspección porque, no sé, uno puede ver lo que pasa en Estados Unidos y ve las dos caras de la moneda. Y lidiamos con toda la comunicación que hay en Estados Unidos, pero aquí en Chile, no sé, yo como joven puedo ver las dos caras también porque veo redes sociales y veo la tele y son distintos puntos de vista, pero alguien mayor, por ejemplo, no se va a dar cuenta de que están jugando un poco con lo que le comunican, porque cortan los videos, porque hacen ver, no sé, porque los mapuches están buscando que le hagan tal cosa y no es así, pero no tienen otra cosa que ver. Claro, se les muestra parcializada la información y muchas veces manipulada. También es verdad. También siento que, que en las redes sociales, duela a quien le duela, eso igual pasa un poco porque no sé, en Instagram me puede salir una publicación y con mucha información y uno puede creer que está bien porque uno se está informando, pero aún así no está buscando otros puntos de vista, entonces también se está haciendo súper subjetivo. Sí, de hecho es verdad, pues los algoritmos te empiezan a mostrar solo lo que tú quieres ver. Entonces, y también tenemos el tema de la posverdad, la fake news, tenemos una serie, digamos, de otros elementos. Y creo que ahí es importante también, como dice Antonia, el hecho de que la información muchas veces esté sesgada en algunas partes, es cuál es la labor que como profesionales y también como personas que estamos siendo formadas desde una estructura académica y que tenemos el acceso y el privilegio de tener una educación superior, entre comillas, o más avanzada, tenemos con la sociedad. Nos vamos a quedar con la información y no la vamos a compartir.
nos vamos a quedar con eso. Y también creo también importante que en el fondo las redes sociales también, más allá de nosotros ser víctimas de las redes sociales, también podemos ser, crear lo que queremos mostrar en las redes sociales, el transformar los espacios también. Creo que nosotros podemos transformar todos los espacios que tengamos la disposición de querer transformar. La sala de clases, la familia, la junta de vecinos, el barrio, el país si queremos. Y eso es lo que también nos demostró lo que pasó desde octubre en adelante. O sea, imagínense si hubiese habido un 10% si no hubiese habido un 18 de octubre. O sea, jamás, impensado, ¿ya? Y que existiría la posición, la lejana posibilidad o la mínima posibilidad de tener un plebiscito por una nueva constitución si no hubiese habido un 18 de octubre, jamás. O sea, la posibilidad en el fondo de cambio y la influencia que podemos tener cada uno de nosotros y nosotras es muy importante y no tenemos que dejarla de lado, ¿ya? Sobre todo en el tema del sesgo informativo, ¿ya? Muchas gracias, Antonio. Bueno, y ahí nos aparecen entonces las lamentables muertes de Macarena Valdés, de Matías Catrillanca, y así podríamos hablar de todas las muertes, digamos, que han habido de comuneros y comuneras mapuche durante todo desde hace 500 años, básicamente. Primero por los españoles, luego por el Estado chileno. El Estado chileno ha estado o sea, yo creo que una de las labores como transversales de los gobiernos llamados de izquierda y de derecha es tener como enemigo interno al pueblo mapuche. O sea, en el gobierno de Bachelet, en el de Lagos, en el de Frei, en el de Piñera, en la dictadura militar, siempre el pueblo mapuche ha sido un enemigo para el posicionamiento político, digamos, de la clase política chilena. Y ahí es donde lo importante es lo que nos decía la Irma en un principio, es ver que la labor entre comillas, el actuar en realidad del Estado frente al pueblo mapuche es un actuar de tipo racista, ¿ya? O sea, en el fondo, siempre el mapuche, sea a partir de la escuela, a partir de todo lo que vamos viendo, siempre el mapuche es el que quema los bosques, es el curao, es el ignorante, y en el fondo se van de alguna manera transmitiendo esos mensajes a partir en el fondo de los medios de comunicación, de los prejuicios de las personas, y que van haciendo en el fondo que se vaya alejando en el fondo a las personas de lo que realmente es el pueblo mapuche. Y ahí vamos a hablar un poco de las formas de dominación a través de la educación, que es lo que viene a continuación y que vamos a tratar de verlo, ojalá de la manera más expresa. Aquí les voy a mostrar un video que seguramente ya vieron, me da un poco de vergüenza mostrarlo, ojalá que los vecinos no lo escuchen porque quizá quedan a pensar de mí, pero vamos a partir sobre lo que es el pensamiento colonial, ¿ya? Lo vamos a ver muy brevemente para entender de dónde aparece y cómo podemos ver la empatía en nuestros espacios. Ay, no le puedo poner play a esta porquería. Ya, mucho, no. Ya, sal ahí. No aguanto más, ya. ¿Qué es lo que es el pensamiento colonialista? Y que lo dijo alguien por allá arriba cuando habló de la influencia de Estados Unidos, como habló de la admiración de Estados Unidos, no recuerdo quién era, tiene que ver con el fondo de que hay una adherencia de parte de los países que han sido dominados y de las culturas que han sido dominadas por otras culturas que han llegado, como fueron o civilizaciones o países, como pasó con los españoles, en el caso de Chile, por los brasileños en el caso de Brasil, y de países europeos, digamos, sobre todo en África, donde hay parte de la población que en esta relación, en el fondo de ser el dominado, de amo-esclavo, si lo queremos decir de alguna manera, toma partido por la fuerza, digamos, que lo esclaviza, que lo sujeta. Entonces, en vez de sentirse identificado por el pueblo mapuche, en este caso, que es como en el fondo la mayor influencia en población que tenemos, nosotros somos una población mestiza, o sea, es innegable. Aquí, yo creo que no sé, el 99% de los que estamos acá probablemente seamos mestizos y mestizas. ¿Por qué en el fondo no pasa este fenómeno? Y tiene que ver con que en el fondo se va dando una educación a partir de la educación,
de los medios de comunicación, como venía diciendo, que va transversalmente ocupando los espacios de entendimiento de las personas y les va haciendo tomar posturas, básicamente, lo voy a decir de manera un poco más simple, a partir de sentirse representado por el enemigo más que por el que es más cercano. En el fondo se identifica como casi como una especie de síndrome de Estocolmo, un enamoramiento con el que te violenta, ¿ya? Lo cual, claro, nos genera, como decía el Jeremy, a mí también me genera un poco de asco y todo, pero también tenemos que entender de que hay un aparato que ha funcionado por más de 500 años y ha tratado de perpetuar ese discurso de odio hacia el pueblo mapuche. No es como algo que pasó en los últimos años, son 500 años, 200 años de que, más o menos, de lo que tiene de antigüedad, digamos, Chile, desde la colonización española en adelante, que se ha tratado de mantener ese discurso de odio hacia el español, lo mismo que veíamos, o sea, hacia el mapuche, lo mismo que veíamos en Estados Unidos sobre la población afroamericana que fue esclava. Son muchos años de mantener un discurso racista. Entonces, si bien quizá nosotras que estamos acá no compartimos ese discurso, también tenemos que ser actores y actrices activas y activos durante los procesos, digamos, de educación, de nuestros espacios, de ir rompiendo esa cadena en el fondo que mantiene esta forma de pensar. ¿Ya? Y aquí voy a leer esto lo saqué de Instagram, allí, gran robo, pero lo saqué de Instagram porque yo estaba armando la clase hace unas semanas atrás y estaba escribiendo y de repente vi esto en un Instagram bien nuevo, que ahí están los créditos a Valentina Feminista. Lo encontré tan bien resumido que dije, ¿sabes qué? Mejor voy a usar esto nomás, está pulento. Así que lo voy a leer rápidamente para que lo veamos. Dice, la educación colonialista es el conjunto de ideas, prácticas y acciones que reproducen y reactualizan la dominación que se ejerce desde la colonización europea sobre los pueblos indígenas, negros, mestizos y racializados de nuestro continente, y que enseña tanto en instituciones educativas como en medios de comunicación, industria de la moda y la cultura en general. Estas ideas construyen discursos, imágenes y valores que le asignan a los pueblos colonizados la categoría de inferiores o menos que humanos. ¿Ya? Aquí ella recomienda a María Lugones, si que alguien quiere buscarlo por ahí. En otras palabras, la supuesta humanidad de la que formamos parte en realidad siempre ha sido patrimonio del colonizador blanco. No somos todas, todes y todos tratados como humanos o humanas, no somos todos sujetos de derecho, o al menos no estamos en igualdad en ese sentido. El sociólogo peruano Aníbal Quijano denominó esta matriz histórica de dominación como colonialidad del poder, patrón de dominación que se inició en 1492, cuyo mecanismo principal de inferiorización es la raza, construcción mental que se asigna a los colonizados, un lugar inferior en la estructura económica, política, social y cultural. Una vez mi papá me dijo, yo le cuestionaba de por qué los ministros todos tenían apellido europeo y él me decía, porque los europeos eran más inteligentes. Ay, papá, Dios mío. Durante la colonización, los discursos para deslegitimar la voz y el derecho de estos pueblos aludieron a que los indígenas y las indígenas y negros y negras eran salvajes, inocentes, bárbaros y por tanto incapaces de autogobernarse. Tal vez les suene a Alonso do Valle y Diego Rosales, cronistas que difundieron esa idea y que son la base de los textos que se leen de historia desde, por lo menos, de la dictadura, o antes, de hecho. Actualmente la clase dominante tilda a los pueblos colonizados de flojas, ladrones y delincuentes, con el fin de mantener sus privilegios. La educación escolar, la historia de los pueblos originarios se revisa por primera vez en segundo básico. Esta historia es tremendamente deshistorizante porque la caricaturiza al referirse únicamente a sus usos y costumbres antes de la colonización, congelando su historia de allí hasta la fecha. ¿En serio quieren que creamos que después de 500 años no pasó nada más? Los mapuches son la gente del pasado y hoy, ¿quiénes son? ¿Ya? Analicemos un poco en el fondo cuando recibimos educación básica o media. Yo cuando leí esta infografía dije, claro, pues sí, pues siempre se nos presenta como que básicamente como que ya no existieran, como que no hubiesen tenido ningún avance o ninguna parte de su historia después de la colonización española.
El Estado de Chile les llama terroristas porque están luchando por recuperar las tierras que les robaron los españoles y luego los mismos chilenos para entregárselas a empresarios y colonos alemanes. Pero esto no sale en los textos de historia. A este proceso, ¿cómo le llamaron los historiadores colonialistas? Pacificación de la Araucanía. Ese genocidio que entre 1861 y 1883 preparó el sanguinario general Cornelio Saavedra. ¿A quién trajo paz esa colonización de la Araucanía? Posteriormente, el currículum oficial enseña los orígenes de la sociedad chilena y su mestizaje, entregando un punto de vista bien problemático porque su objetivo es que valoremos los aportes culturales que han dado forma a nuestra identidad nacional. ¿Y cómo la pueden valorar los estudiantes si no la conocen? ¿Cómo explican estos textos lo que significa ser mestizo? Respuestas que hasta el momento no tienen respuesta. La idea del mestizaje es un constructo que busca neutralizar el conflicto entre los dominados y dominadores. Las mujeres indígenas y negras fueron violadas para dar a luz a esos y esas mestizos y mestizas. Los chilenos y chilenas mestizos, mestizas, sin conocer nada de esto, dejaron de identificarse con la historia de los pueblos originarios porque no existió ni existe una preocupación de que esas personas, los o las mapuche en este caso, quienes nos narren su punto de vista de la colonización. En el fondo, la historia que hemos vivido siempre la han contado los colonialistas, los criollos y los dominadores y no dominadoras. La usurpación de tierras provocó que desde el siglo XX hasta hoy el pueblo mapuche migrara desde zonas rurales a urbanas, viviendo un proceso de desarraigo traumático que les llevó a la exclusión y a la pobreza, situación en la que se encuentran aún hoy. Las mujeres ocultaron sus trenzas y dejaron de enseñar a sus hijos el mapudungún para que no fueran discriminados en la escuela y en sus espacios de sociabilidad. En la actualidad, el gobierno de Chile ha mantenido sus mecanismos de dominación colonial, transformando a los y las mapuches en terroristas que amenazan la paz de la nación. Para ello ha falsificado pruebas contra los comuneros mapuches, como el caso Huracán, esos camiones que aparecieron quemados y que después se dijo, o sea, se probó que eran un montaje. Y ahora, ayer o hoy día salió Piñera sacando una ley sobre camiones, de quema de camiones, para que veamos cómo la política y en el fondo la dominación racista aún continúa en el Estado chileno. Ha tomado prisioneros y prisioneras autoridades sin prueba. Machi Francisca Linconao ha asesinado a activistas que legítimamente lucharon por una vida digna, como Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, entre muchas otros y otras. El Machi Celestino Córdoba actualmente en huelga de hambre. El otro día, hace un par de días, vimos que cumplió 100 días en huelga de hambre y dijo casi ya sus palabras finales antes de ya entregado a la muerte por una causa justa. Una vez leí una vez como una frase, no recuerdo dónde, que decía algo así como, si vas a morir, que valga por una causa justa. Creo que en este caso aplica bastante bien. Fue acusado de incendio con resultado de muerte en carácter de terrorista de la familia Luxinger Macay, solo por estar cerca del lugar de los hechos. Ayer la toma en Curacautín era parte de una protesta porque las autoridades no atienden la huelga de hambre del Machi. En las afueras de esa toma se desató la violencia racista con la frase, el que nos salta es mapuche, que es con lo que partimos. Pero el tiempo de la educación colonialista ya pasó. No podemos seguir omitiendo esa historia que es nuestro presente, porque el tiempo en el que el neoliberalismo era la promesa de un nuevo Chile, donde la alegría ya viene, se rompió. Ahora debemos pugnar por transformar la educación colonialista que nos ha impuesto desde la élite en el poder. La educación debe ser permanentemente crítica y solidaria contra todas las dominaciones. Y ahí llegamos, después de este exhausto camino que me pasé, a lo que es el pensamiento decolonial, y que es la respuesta en el fondo que tenemos hacia lo que podemos transformar en nuestro presente y ojalá en un futuro. Y ahí tenemos una cita del gran Paulo Freire, que dice: la presencia predatoria del colonizador, su deseo desaforado de dominar no solo el espacio físico, sino también los espacios históricos y culturales de aquellos invadidos, sus maneras dominadoras, su poder subyugador sobre tierras y gentes, su incontrolada ambición de destruir la identidad cultural del indígena, considerándolos como inferiores, cuasi bestias, ¿ya? Y aquí es hacer un símil de lo que presentó ayer un poco la Cami con la historia de la Sabina Spielrein, cómo el pensamiento político siempre busca eliminar cualquier forma de resistencia hacia sus absolutismos, como fue el psicoanálisis,
en nuestro caso ha sido el pueblo mapuche durante toda la historia. ¿Ya? No sé si hay dudas, consultas hasta este punto, comentarios, porque creo que podríamos desarrollar esto ya la próxima clase para darle el tiempo que quizá sea como más acorde a lo que es lo que podemos en el fondo tener como herramienta hacia futuro, ¿ya? Y no verlo tan a la rápida. ¿Comentarios? ¿Dudas? Profe, Vale, hubieron ¿me varias escuchan? palabras. María, dale. Yo quería recalcar como mi perspectiva porque yo tengo, bueno, mi papá biológico se podría decir que tengo descendencia directa mapuche Ajá. y siempre me he sentido como identificada. Entonces, siempre yo he visto, yo creo que por experiencia, como un rechazo hacia los mapuches, en lo que tiene que ver en la escuela, hasta mi familia. Por el tema de ser mapuche, entonces igual me causa intriga lo que dijo, porque se me asemeja a mí que personalmente lo viví como directo hacia mí, que tiene relación con todo lo que usted habló. Que me alegra en el fondo que también por este sentido que puedas lograr como ver en el fondo una forma más explicativa de por qué se dan estas lógicas sociales, porque obviamente es un fenómeno terrible sentirse discriminado o discriminada por el origen, sobre todo entendiendo de que el pueblo mapuche, como otros pueblos, entre comillas, originarios, son en el fondo los primeros que vivieron en este territorio. El chileno, la nación chilena, nace a partir de la colonización española. Es que por lo menos yo lo veía así, pero entonces no entendía por qué el resto de las personas como que sentían un rechazo hacia los mapuches, siendo que lo que usted dice, somos mestizos, eh, la mayoría de los chilenos no hay ninguno que digamos que sea europeo, porque todos son mestizos, entonces no entendía por qué había ese rechazo hacia los mapuches, que es nuestro pueblo originario. Y ahí ves, porque por ejemplo, yo escuché muchas veces, yo voy a decirlo así de las mismas palabras, así francamente, yo hago cagar a mis papás de repente, pero en general han cambiado harto. Pero yo muchas veces me encontré con mis papás diciendo, ay, si los mapuches son todos flojos y borrachos. Y yo, mamá, jamás en tu vida has estado con un mapuche, jamás, así, jamás has estado en la Araucanía, jamás has estado, digamos, no sabes nada sobre el pueblo mapuche. ¿De dónde sacas eso? ¿Cachai? Y claro, y yo en ese momento, yo soy una persona, como ustedes me conocen, bien franco, antes no era tan confrontacional como soy ahora, pero con mis papás yo siempre muy crítico, hasta hace poco que he logrado, a partir de esto mismo que estamos hablando, María, de lograr entender su pensamiento, porque yo antes, para mí, se lo voy a decir súper francamente, para mí eran personas ignorantes y tontas, ¿ya? Y porque querían, pero el lograr gracias a esas personas también, a las cuales critiqué yo, educarme también, me ha permitido poder también tener un marco explicativo de que en realidad no nace en el fondo de ser personas tontas, sino personas que han sido adoctrinadas a partir de de que se les ha impuesto un pensamiento sobre ciertas lógicas que desconocen. Y por lo mismo, lo que te decía, lamento mucho que te haya tocado también vivir eso, como también lamento mucho a los compañeros y compañeras que vienen de orígenes de otros países que también han sufrido la discriminación de parte, digamos, de personas de este país. Sí, la verdad yo antes de escuchar la clase, bueno, me había cuestionado todo lo que ella nos explicó. Bueno, para mí esto de que la gente le tenga como rechazo hacia los pueblos originarios venía como arraigado en la sociedad, no sé, me imaginaba como que todavía tenemos ese pensamiento antiguo de querer como los terrenos, y que quieren como eliminar lo que pasó en Argentina, algo Ajá. similar. El genocidio indígena en Argentina, po. Y lo que pasó con los Algo Selknam así. en Chile también, pues. Los ingleses asesinaron a todos los Selknam. Sí, así mismo. Entonces,
Me pareció muy buena la clase, profe. Gracias, María. ¿No? Y qué bueno que te haya servido también para poder entender el fenómeno. Había más palabras también por ahí, no sé quién más estaba, pero muchas gracias, María, por compartir también tu experiencia. ¿Qué más? Había más gente que quería hablar. Pedro. Sí. Ya. De que Ahí, Jeremy. con eso de que, claro, pues, de que en la escuela no nos enseñan mucho sobre ni siquiera de nuestra propia cultura, que es como lo mapuche, y es en básica nomás, pues como un año. Y yo digo, ¿por qué no nos enseñan primero como el lenguaje que sería como natal? Y después empezar a enseñarnos como, no sé, el inglés y cosas así. Porque ahí, Ese es como mi cuestionamiento. y ahí es donde vemos el tema de la influencia del pensamiento colonial, pues, que en el fondo todavía respondemos a las lógicas de los colonizadores, pues, y nuestros colonizadores españoles en un primer momento, y en la actualidad nuestros colonizadores son los gringos, pues, y los europeos, ¿ya? Y ahí la Irma nos dice, les recomiendo que lean a Gastón Soublet, un gran estudioso y muy respetuoso y admirador del pueblo mapuche. Ahí, David. Es un chileno, Gastón Sublet, que es un filósofo que ha estudiado mucho el pueblo mapuche y que defiende claramente todo el legado cultural del pueblo mapuche, porque de repente se dice, bueno, los mayas tenían las pirámides, los incas, no sé qué, esto, y qué tienen los mapuches. Y él explica claramente el legado humano que tiene el pueblo mapuche hacia la humanidad. Ese es mi bisnieto el que grita. Saludos al bisnieto. ¿Cómo se llama? Tomás. Saludos a Tomás. Ya, ahí tenemos una recomendación de la Irma por si alguien quiere verlo. Y Jeremy también tenía palabra. Sí, profe, disculpe por interrumpir. No, pero nada más como redundar todo lo que se ha hablado, que yo creo que igual esto como que responde a una alteridad negada, que en el sentido que como que la gran mayoría de las relaciones humanas y sobre todo las que potencia el Estado, yo siento que responden a una deshumanización, en el sentido que tenemos un mismo, que también se puede entender como un sujeto, y también tenemos un otro, que es el objeto deshumanizante. Entonces, a la medida que yo deshumanizo, como que le quito la cualidad de persona. Y es igual, yo creo que al fin y al cabo termina sometiendo al sujeto a un estado como de inmanencia, pues, como de dependencia hacia el otro. Así es. Qué bien dicho, Jeremy. Y eso pasa en la guerra, pasa en las relaciones, sobre todo en la guerra es el ejemplo como más claro, desde la deshumanización del otro, ¿ya? Qué bonito lo dijo. Sí, sonó la raja, ¿no es cierto? Sí, sonó muy bonito. Sí, muy bien, Jeremy, muy bien. Esta semana había unos comentarios tan buenos, como que me alegra tanto que tengamos un curso tan bueno. Profe, me pone feliz que comenten. Lo otro que le quería comentar es que claramente la educación es como una plataforma de, no sé, de reivindicación, de resistencia, etcétera, pero también hay que entender que si nosotros queremos avanzar hacia una educación intercultural, que esta que se enfrenta con el modelo colonialista, no solamente tenemos que incorporar como la visión mapuche, porque al fin y al cabo estamos hablando como, decirlo de alguna manera, como una educación bifurcada, como que muy bipolar. Entonces, siempre que hablemos como de una educación intercultural, yo creo que hay que incorporar otras costumbres y cultura, incluso puede ser que el tema como de lo, ¿cómo se llama? De las personas en situación de discapacidad con el tema de la lengua de señas. Entonces, al fin y al cabo, estamos hablando como de todas las culturas y no solamente dos, que sería como el mapuche y el chileno. De hecho, Jeremy, es súper bueno tu comentario. Y creo que es súper necesario, y de hecho uno de los temas que vamos a ver también dentro de las habilidades es el tema de la diversidad funcional o discapacidad, ¿ya? Que también me parece súper interesante verlo porque se puede revisar desde distintas aristas. Muy bien, Jeremy, muchas gracias. La Paz dice, creo que también influye mucho la manipulación mediática. Es que finalmente los medios de comunicación, y sobre todo los medios como más... como los que están en todos los lugares, digamos, los hegemónicos, tienen una influencia educativa, digámoslo, porque la educación no quiere decir de que la educación en sí misma te eduque bien, pues en el fondo los nazis educaban súper bien a su población, pero la adoctrinaban a partir de, digamos, de sus valores. Sí, pues terminan enseñándole ciertas conductas a las personas. Los medios son fundamentales.
¿ya? La Sofía dice, Fernando Pairicán es un historiador de la USACH especializado en estudios interculturales indígenas. Muy bien, Sofía, también ahí con la recomendación. Siempre atenta a la Sofía. La Irma dice, excelente, Jeremy. La Sofía dice, para que le echen un ojo también por ahí, ¿ya? A mí me parece fundamental el hecho de que en los primeros años, cuando armamos el programa, veíamos las habilidades interpersonales desde una lógica de entenderlas, de ver ejemplos, de repente como más básicos en la enfermería, que lo hicimos hasta el año pasado, era una de las evaluaciones, ya que tenían que armar una clase, explicar la habilidad y ver su aplicación en un ejemplo de la enfermería. Pero creo que el giro necesario, sobre todo con los procesos actuales de la sociedad, nos empuja, nos obliga a responsabilizarnos en que las habilidades interpersonales juegan también un rol dentro de los procesos de cambio que son necesarios en nuestra sociedad. Por lo mismo creo que el enfoque que vamos a tener en este semestre, en este año, que vamos a tener que hacerlo como más rápido, pero es al ver, como decía el Jeremy, otros fenómenos también. No es solo el racismo, no es solo el conflicto mapuche, hay otras cosas que tenemos que observar. Así que no sé si Irma, Cami, alguien más quiera, o del curso, si alguien más quiere hacer un comentario, porque ya estamos en la hora y no quiero pasar a llevar, digamos, su autocuidado. Solamente agregar o comentar que es súper importante en esto de la decolonización el hacerse la pregunta a uno mismo, ¿qué le pasa a uno? Es decir, hacer todo esto que estamos viendo en la clase de hoy, aplicarlo a sí mismo. ¿Qué me pasa si de pronto una compañera llega vestida con su traje típico de su país y qué me va a pasar? ¿Cómo voy a...? O que la escucho hablar en su idioma materno. O qué me pasa si voy caminando por la calle y viene por el frente una persona vestida de una forma distinta. O sea, ¿cómo reacciono yo? El tema es un poco es hacerse el cuestionamiento, porque desde el punto de vista más cognitivo, uno puede estar de acuerdo con todo esto que hemos visto ahora, pero también hemos sido educados en la cultura colonialista. Entonces también nosotros tenemos muchos de estos prejuicios y lo importante es poder reconocerlos para poder empezar a hacer el cambio. Y no solamente desde el intelecto, sino que desde la guata. Así es, empezar a cambiar nuestras prácticas, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Irma. No sé si a alguien más le gustaría comentar algo. Profe, yo quisiera comentar como una experiencia personal. Dale, Vicente. Que el año pasado me empezó a interesar lo que era, bueno, de partida mi mamá tiene apellido mapuche y gracias a eso yo tengo algunas becas. Y quise ser parte de una comunidad que es de acá de Pedro Aguirre Cerda, que se llama Huenehuén, que es una comunidad mapuche. Ajá. Y ya pues me integré, eran actividades todos los sábados, como para entrarme un poco más. Y tuve la oportunidad de compartir todo un año con esa comunidad. E incluso pude vivir la experiencia de que se siente vivir un Huetripantu, que es un año nuevo, que obviamente es muy diferente a lo que te hacen en el colegio, de que de repente van dos machis. Es una experiencia súper linda, súper bonita. Me pude adentrar más a la cultura. Lo malo sí es que todavía no puedo aprender el mapudungún porque es bastante difícil, no se puede escribir. Y si se escribe son algunas palabras nomás. Entonces, que es una experiencia muy linda y no entiendo por qué hay gente que critica tanto de la boca para afuera o que dice que es mapuche y que dice que habla también y realmente no conocen cómo la cultura por dentro. He tenido es que de verdad es una experiencia muy linda porque se habla mucho de lo que es la energía y uno puede al principio pensar en fuerza, energía y cosas abstractas, pero realmente cuando uno está en el momento, en la ceremonia, de verdad que se siente muy bien. Eran como las 4 de la mañana, todavía seguíamos celebrando el Huetripantu, se sentía la brisa del aire, no había frío y eso que era de madrugada, imagínense. Y fue en Quilicura que se hizo. Hay un sector especial que tiene la comuna para la comunidad. Entonces, eso, de verdad que es muy bacán. Qué bacán lo que cuentas. Sí, que es una experiencia muy linda y ojalá, ahora están detenidas las actividades obviamente, pero extraño mucho eso. Qué bacán, me emociona. Si tienen la oportunidad de pertenecer a una comunidad, ustedes lo pueden hacer dirigiéndose a la municipalidad
de cualquier comuna, en todas las comunas de Santiago hay una comunidad. Pueden tener más información, como para hacerse parte de sin ser mapuche. Uno puede ir como invitado, pero con el tiempo puede ser parte de la comunidad y de verdad que es muy lindo. Qué bonita la experiencia, Vicente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, qué bacán. Gracias por compartirlo y dándonos información. Yo no sabía que todas las comunas tenían acceso a esta comunidad. Lo encuentro opulentísimo. Sí, muy bien. La Sofía dice, me da rabia que al final de cuentas en la diversidad de culturas lo que enriquece es en sabiduría a la sociedad. Muy bien, Sofía. Ahí la Irma le hablaba a Vicente y de ahí Constante decía, ay, qué bacán. Bueno, compañeros, compañeras, esto ha sido TDI por esta semana. Les agradezco